Bienvenidos a Ateísmo Metafísico. Y bueno, acá estamos con Lord Gerald, un capo, un basado. Preséntate. ¿Cómo estás? Polis, eh, soy una persona de centro izquierda. Lo que puse de fondo es solo para el meme. No soy marxista, nunca lo he sido. Y da la curiosidad que tal vez soy el único deísta que conoce el daño teísta de La Razón. Así que tal vez por eso fue como esta entrevista con un deísta que de paso también es youtuber y creador de contenido en TV regional y en los internets. Está bien. No, pero sí, es verdad. No, además de que tú eres un capo. Además por eso, porque sabes mucho también. Entonces, mira, más o menos ya pasando un poco la entrevista. Ya sabiendo la gente que eres deísta, ¿por qué eres deísta? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué? ¿Cuáles tienes razones? ¿O simplemente es como por una intuición desde muy chico? ¿O es como tienes argumentos? Y si tienes argumentos, ¿cuál consideras que es el mejor? Así como el mejor que le podrías presentar a alguien que no cree. Eh, bueno, son como tres preguntas en una. La primera, yo me crié en un hogar cristiano, evangélico para ser específico, así que mi tradición era de creyente. Luego, por allá de 2008 tiene que haber sido, no, 2009 ingresé a la U. Y cuando entro a la universidad, yo entré a pedagogía en historia, soy profesor de historia, geografía y ciencias sociales, y me doy cuenta que todos mis compañeros, o al menos el 90% de mis compañeros, son todos ateos. Y yo fue como, interesante. Entonces comencé a hablar con estos compañeros y me di cuenta, uno, que ellos habían leído mucho más que yo venía con buenas notas, pero de un liceo muy malo. Así que dije, chuta, me doy cuenta que mi creencia no tiene mayor fundamento. No llegué al punto del debate con ellos, yo sencillamente preguntaba y iba captando visiones. Así que decidí instruirme y fui a buscar argumentos. No fue a la inversa. No fue como que desde el conocimiento llegué a la creencia de Dios, sino que desde ya la creencia instalada de Dios fue a buscar argumentos. Fue a buscar argumentos y los primeros argumentos que me encontré, la verdad es que eran bastante malos. Y eso terminó de alguna forma tirando al suelo mi fe. Podríamos decir que esa fue la muerte de mi primera fe. Y luego seguí conversando con estos compañeros ateos y me encontré con un chico de México que era suscriptor, que me recomendó un libro que se llamaba, creo que era Razones sobre la existencia de Dios o Argumentos razonables sobre la existencia de Dios. Y ese libro fue como que, ya, me vino a traer como mayores luces respecto a una postura más racional respecto a la existencia de Dios. Y ahí fue como que recobré mi fe, que por ese momento estaba agonizando y casi muerta. En mi caso, por mis experiencias personales, creo que nunca voy a poder dudar del todo de la existencia de Dios. Pero básicamente mis argumentos me llevaron a la existencia de Dios, pero no del Dios judeo-cristiano. Cuando este famoso ateo Anthony Flew, que se vuelve cristiano y escribe un libro que se llama algo así como... no me acuerdo el nombre del libro, pero el caso es que en el libro de Anthony Flew, de ¿por qué dejé de ser ateo?, creo que se llama el libro, da sus argumentos de por qué Dios existe, y yo es como, ya, bacán, Anthony Flew. Pero cuando llega la parte de ser la unión entre Dios existe y el Dios que existe es el Dios judeo-cristiano, me parece muy, muy mala, muy pobre. De hecho, la argumentación de él fue algo así como, bueno, y dado las características benevolentes y súper poderosas de esta deidad, coinciden con la del Dios judeo-cristiano. Y así que por ende tiene que ser el Dios judeo-cristiano, lo que me pareció un salto de fe demasiado grande.
Buscando otros argumentos, finalmente terminé haciendo un video que se llama Argumentos a favor de la existencia de Dios, que es un video bastante viejo en mi canal, donde básicamente me pongo a hablar de los argumentos que ya existen sobre la existencia de Dios, desde el Kalam, desde, no sé, la chingonería lista de argumentos a favor de la existencia de Dios. Y sí me parecen racionales y sí me parecen buenos, pero no logro hacer el nexo entre esos argumentos de la existencia de Dios con la confirmación de que ese Dios es el judeo-cristiano. Y en ese limbo es que termino derivándome al deísmo. Por un poco tiempo más adelante me encuentro en internet con otro creador de contenido, que era Emanuel Danan, que ahora es muy conocido. Pero que en ese tiempo no lo era. En ese tiempo los dos teníamos como 1000 suscriptores. Estoy hablando del año 2013 o 2014, 2013 me parece mucho. Y bueno, los dos estamos en esta parada de, digamos, bajarle un poco los humos a los ateos de esa época de internet, que eran muy presuntuosos, que están con esta parada de yo soy ateo y por ende soy más inteligente que tú. Y era como, no, ser ateo no te da un doctorado en Harvard ni nada. Así que nada, pues Danan tenía su personaje Ninja Warrior y yo por ese tiempo creo que le dediqué la video respuesta a las reviews, que son como creo los videos más vistos en mi canal, en la historia de mi canal. Algo así de 200.000 reproducciones, 250.000, no recuerdo la cifra exacta, hace rato que no lo veo. Pero bueno, en ese tiempo nos hicimos amiguitos y Danan era deísta, lo cual es loco porque ahora Danan se hizo católico, pero bueno. Yo dije, a ver, ¿qué coño es el deísmo? Porque claro, yo estaba en esta ambivalencia de que, ok, creo en Dios por mi experiencia personal y creo en Dios por mi argumentación racional a propósito de estos argumentos que he podido recopilar. Pero sigo sin poder hacer el nexo entre la existencia de Dios con el Dios judeo-cristiano. Y en ese limbo es que me encuentro con Danan el deísta. Y el deísmo es básicamente la creencia en Dios mediante lógica racional y argumento filosófico. Por ende no le atribuye todas las características que tiene el Dios judío cristiano o el hindú, que es Brahma, o etcétera, sino que sencillamente es como, ya, Dios es muy poderoso, es muy inteligente, cuida la vida hasta cierto punto. Recordemos que en la historia igual hay varias extinciones masivas de especies y de la vida en general. Así que podríamos considerar que es un Dios que es muy poderoso, no diría todopoderoso, pero es muy poderoso, que tiene mucha inteligencia, sí, y que protege la vida hasta cierto punto, es decir, está interesado en preservar la vida. Y poco más podría decir del Dios deísta. Mi única diferencia con el deísmo es que el deísmo propone la visión del Dios ausente. Yo varias veces he dicho que de Dios se pueden desprender tres visiones: la del Dios ausente, presente y omnipresente. La versión del Dios omnipresente es la visión sanagustiniana, de que si se cae una manzana es porque Dios lo quiso, se va a una tercera guerra mundial es porque Dios lo quiso, si tu mamá tiene cáncer es porque Dios lo quiso, si te caíste de la cama es porque Dios lo quiso. Dios está en todo y todo es por Dios. Es la visión del Dios omnipresente, que no es una visión bíblica, es una visión, repito, sanagustiniana. Porque de hecho la Biblia lo que presenta es que hay 7 espíritus que recorren la tierra y ellos son los ojos de Dios en la tierra. Así que ni siquiera Dios en la Biblia se plantea como omnipresente. De hecho, si colocan en Google los 7 espíritus que son los ojos de Dios, les van a dar los versículos específicos donde narra esta historia en la Biblia. Así que eso, mi diferencia con el deísmo, que plantea la visión opuesta a la sanagustiniana, que es la visión del Dios ausente, es decir, Dios vino, creó las cosas y se fue, no intervino más en este mundo ni en nada. Yo tengo la visión intermedia, que es la visión del Dios presente, es decir, Dios interviene cuando quiere hacerlo y cuando es llamado. Cuando es llamado y si es que quiere hacerlo, o solo si quiere hacerlo aunque no sea llamado. Esa es mi visión de Dios, más bien la del Dios caprichoso.
Y eso, no sé si respondí a las preguntas. Creo que Sí, soy le de... respondiste casi todo, así que piola. La única sí que me quedó la duda, pero si quieres entiendo que fue como más o menos todo muy rápido. Me refiero como la organización de la entrevista, pero ¿cuál sería el mejor argumento así que usarías para convencer a alguien? Así como, aunque sea de manera rápida o simple, ¿cuál sería como el argumento top? Así que considera. Yo diría que uno por sí solo hace agua. Hay varios argumentos que son encadenados el uno con el otro para darte una visión general que te pueda convencer. Y si es que te puede convencer. Que tampoco estoy tratando de convencer a nadie porque el deísmo no es una religión. Yo no voy con un pandero ni una Biblia a predicarles nada a nadie. Como para mí el deísmo es bacán. Si tú quieres ser lo que sea, cosa tuya. Para mí personalmente las visiones racionalistas del teísmo serían el panteísmo, el teísmo, eh, y podría sumar a eso que ya no es un teísmo, sino el agnosticismo. Para mí el ateísmo es irracional, porque se plantea sobre una seguridad que no tiene. Es decir, afirma la inexistencia de Dios, y eso lo pueden buscar en la RAE, en Wikipedia, pueden preguntarle al autor del espejismo de Dios, que se me fue el nombre ahora mismo, el Carl Richard Sagan. Dawkins. No, es Carl Sagan, El espejismo de Dios es de Richard Dawkins. No, ya sé que está refiriendo. Sí. Ya, perdón. ¿Cuál es el de Carl Sagan? Me parece muy... No me acuerdo si es en Cosmos. Creo que es Cosmos, plantea algo así. Yeah. Pero Bueno, lo que plantea Carl Sagan es que dada la infinitud del universo y la limitada capacidad que podemos observar de él, sería imposible afirmar con seguridad de que no existe algo así como un Dios, porque sencillamente estamos viendo una parte minúscula del universo, así que no podríamos decir que algo no existe si no tenemos mayor capacidad de visión. Así que y esa es la razón por la cual Carl Sagan dejó de ser ateo y se autodeclaró agnóstico, aunque él en realidad sigue siendo o sigue creyendo, pero lo reconoce que es una creencia y ya no una afirmación, como plantearía el ateísmo, que sí es una afirmación en negativo de que Dios no existe. Sería demasiado presuntuoso. Así que, al menos para el ateísmo, mi mejor argumento para negar el ateísmo es que nuestra capacidad de observar el universo es demasiado limitada como para poder negar con seguridad de que no existe algo así como un Dios. Y el mejor argumento para afirmar el teísmo, es decir, la creencia en Dios, hay varios. A mí me gusta mucho el de la causa no causada, que tiene varios nombres ese argumento en realidad, que tiene que ver con que el principio aristotélico de que todo tiene una causa, nada es porque sí. Es decir, todo es consecuencia de algo, y por ende tiene que haber una primera causa que es incausada, para que dé consecuencia lógica a todas las demás cosas. Me doy cuenta que con el pelo se me parezco mucho a cordura artificial. Es como... Sí. Somos polvo de estrellas. Y la verdad es universal. No, guarda cómo es el dicho de este amiguito de pensamiento... Bueno, en fin. Eso. El primer motor inmóvil me gusta mucho como argumento del teísmo. Y la extrema complejidad. No llego al punto de la complejidad irreductible. Pienso que todo se puede llegar a formar por azar. El problema que tiene este universo es el tiempo. Es decir, el tiempo en que se formó el universo y llegó a dar vida inteligente es demasiado corto el tiempo, jugando por azar para que se consiguiese vida inteligente. Hay un par de matemáticos que cita
este famoso rompedor de Anus, Ateus, de internet, no es Doug Charlotte, es... no recuerdo ahora mismo el nombre de un estadounidense que vive haciendo debates o vivía haciendo debates con ateos. El filósofo, no, ahí podría ser Craig. William Lane Craig, justamente. Ya. William Lane Craig tiene una cita que de hecho está en mi video de argumento a favor de la existencia de Dios, como por el final del video, donde habla de los cálculos matemáticos respecto a la probabilidad de que pudiera haberse generado vida de forma espontánea por azar en el tiempo en que se generó. Es decir, no estamos cuestionando, en mi caso, no estoy cuestionando la complejidad irreductible, ¿ya? Como algo que no se pudiera dar. Es decir, digo que no hay complejidad irreductible, todo se puede llegar a producir por azar, pero no en los tiempos en que se dio. Es demasiado apresurado pensar eso sin que la lógica te lleve a pensar de que alguien intervino para que la vida se diera en este planeta en el tiempo en que se dio. Es decir, o alguien lo hizo, o estamos frente a la presencia de un milagro matemático, estadístico demasiado impresionante para creer que se originó por sí solo. Eso. Épico. Sí, me acuerdo de ese video y de la cita, ¿no? Creo que era como de Anthropic Principle, ¿no? De John Barrow y todo esto. Sí, muy, muy bacán. Buen argumento en todo caso, me encanta. Eso sí precisiona así un poco. Lo de la primera causa son varios argumentos, ¿no? Es como una familia de argumentos que son los argumentos cosmológicos, ¿no? Está el Calam, el de la contingencia, de Leibniz y bla, bla, bla. Épico. ¿Cuál crees ahora sí, siendo esto como poniéndote en la postura contraria? El mejor argumento ateo, así el mejor de todos, así el más convincente, el que sientes que es como más duro. Yo parto de la base de que el ateísmo es irracional, por ende ningún argumento podría sonarme siquiera lógico, porque estás partiendo de la base de afirmar algo que no puedes afirmar porque no puedes tener las pruebas para poder afirmarlo. Entonces si partes con los zapatos en las manos, no me pregunte cómo debían saber la uña. Es como, no viejo, o sea, ponte los zapatos en los pies en vez de las manos y ahí recién voy a poder ver tu uña. Lo mismo me pasa con el ateísmo. No puedo encontrar nada que pueda tomar medianamente serio en un argumento ateo, a menos que sea planteado desde el agnosticismo. Es decir, ya no desde el ateísmo, sino desde la posibilidad a ambas variables, que serían uy. Ahí no te preocupes ahí. Justo me llamaron y apuesto que de WOMP me vienen llamando de WOMP para ofrecerme plan y cuestión y ya. Corre por eso. ¿Y eso? Está bien. Ya, voy a ponerme abogado del diablo porque yo no estoy de acuerdo. Mira, poniéndome de abogado del diablo, hay algo que son... En el ateísmo hay dos tipos de argumentos así en grandes clasificaciones. Están los a priori y los a posteriori. Los a posteriori parten como desde la experiencia, ¿no? Como hay demasiada maldad para que exista un Dios bueno, o hay como demasiada, no sé, Dios se tendría que presentar a cierto tipo de ateos o a cierto tipo de agnósticos para que creyeran porque no, simplemente, sinceramente, no les convence la evidencia, ¿no? Algo así. Esos son los argumentos a posteriori, desde la experiencia. Pero hay argumentos que son a priori, que es como que plantean una contradicción dentro del concepto de Dios. Y eso yo encuentro que son los más fuertes porque, sinceramente, si algo es contradictorio es que simplemente no es necesario buscar en todo el universo, ni saber todo el universo para saber que no existe. Por ejemplo, no necesito buscar como en todo el universo para saber que no existe un círculo cuadrado, ¿se entiende? Sí, entonces, mira, por ejemplo, si te planteara un argumento a priori, si alguien te demostrara, por ejemplo, que Dios es contradictorio, ¿dejarías por lo menos de creer en cierto tipo de Dios o no? O sea... Dejarlo, pero me refiero a si te parecería más racional el ateísmo en todo caso. Es que, mira, hay una cosa que es el teísmo
y otra cosa que es el cristianismo. Si a mí me demuestran, y no necesitan demostrármelo porque de alguna forma ya lo tengo demostrado, que de hecho esto creo que lo explicaba en algún video, que el Dios del cristianismo no es racional. Entonces, como no es racional, podríamos decir que el Dios del cristianismo es la pelota cuadrada y por ende el Dios del cristianismo no podría existir. Y con esa afirmación yo estoy de acuerdo, ¿ya? Aquí los cristianos dicen, no, pero se nos cayó. Y bueno, tiene que ver con que precisamente para mí me parece contradictorio que en el Éxodo el Dios judío cristiano escriba los 10 mandamientos, no matarás, y en el mismo libro les diga a Josué, que era el general por medio de Moisés, ve y mata todo lo que esté del otro lado del río, no dejes hombre, mujer, niño, animal con vida, porque esa es la tierra prometida que yo le he dado a ustedes. Y el tipo lo hace. Entonces la pregunta es, si este Dios les dice no matarás, pero en el mismo libro les dice anda y mata todo lo que está del otro lado, me parece contradictorio. Y dado que algo inteligente pero al mismo tiempo contradictorio no podría existir porque sería contradictorio en su propia existencia, entonces yo puedo decir que el Dios judío cristiano no existe. Puedo decir que el Dios musulmán no existe, que en realidad el mismo judío cristiano, solo que ellos tienen un profeta más que es Mahoma y tienen algunos cambios en algunos libros previos, pero básicamente es la misma religión, lo mismo que el judaísmo, que es la misma religión, solo que sin Jesús y sin Mahoma en este caso. Y así, por las características que las religiones le dan a sus dioses, yo efectivamente puedo decir ese Dios no existe por este motivo. Así que estaría de acuerdo con esa afirmación, que no es necesariamente una afirmación atea, porque de hecho yo la sostengo y yo no soy ateo, soy deísta, soy parte del teísmo. Así que eso, sí estoy de acuerdo con que hay dioses que son inconsecuentes o incongruentes y por ende puedo sumarme a la afirmación de que dichos dioses no existen. Entiendo. Mira, pero hay argumentos que son más generales, ojo, no solo de dioses bondadosos o dioses... No sé, por ejemplo, yo supongo que conoces la paradoja de la omnipotencia, es como la más débil para mí de estos argumentos, pero el argumento de la roca pesada, en resumen, así como si Dios, por ejemplo, pudiera crear una roca tan pesada que él no la pueda levantar, si la puede crear, en resumen, sí, y si la puede crear... Es que mira, hay una contradicción en el propio planteamiento del problema, que es, si Dios pudiera crear una roca tan pesada que él no podría levantar, de primera no se podría, porque no hay nada que en teoría no podría levantar. Y eso es partiendo de la base de que Dios fuera omnipotente, cuestión que el deísmo no afirma. Yo repito que soy deísta, con influencia cristiana por mi crianza y por mi tradición cultural. Pues, nací en Chile, soy chileno, y al igual que la mayor parte de la gente que se criaba en este país, tenemos esa cultura cristiana. Aunque incluso tú puedas ser ateo, agnóstico, lo que sea, igual vas a tener cultura cristiana por el mero hecho de haber nacido en Chile y en buena parte de Latinoamérica. Así que eso, veo un problema de contradicción al momento de plantear el problema, porque uno, si Dios es todopoderoso, no va a haber nada que él pueda crear que no pueda a sí mismo destruir o levantar, pero eso también parte de una base de un Dios todopoderoso, y como te digo, en el deísmo no tenemos esa característica de Dios. Lo que hace el deísmo de alguna forma es restar características más que sumar. Es decir, podemos concluir algunas cosas por vía lógico-racional, pero no llegamos a la conclusión de que exista ni un cielo ni un infierno, y por ende no creemos ni en un cielo ni en un infierno. No creemos que Dios sea todopoderoso. No decimos que no lo sea, sino que no sabemos si lo es o no lo es. Así que podríamos decir que somos agnósticos en ese sentido.
Eh, Tampoco sabemos si es omnipresente. Nos cuesta creer eso. A mí personalmente me cuesta creer la idea de algo que sea omnipresente. Eh, a no ser que sea la naturaleza. Si nos vamos en un planteamiento más panteísta, claro, ahí cae en sentido lo que decía Spinoza de Dios está en todo y todo está en Dios, porque Dios es la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza. Eh, Así que eso me parece un argumento que tiene dos problemas. Uno, de que parte de la base de que Dios es omnipresente, cosa que es omnipotente, cosa que el deísmo no afirma. Así que ese argumento solamente como cuestionaría a los cristianos o a los miembros del teísmo pertenecientes a religiones, que no son todos, y de hecho yo me excluyo de ahí. Y el otro sería que por definición, la definición cristiana de Dios, que no es la mía, Dios no podría crear algo que él no pueda levantar. Y eso no lo hace menos poderoso. Entiendo. O sea, es la respuesta que de hecho da varios filósofos. Aquino, por ejemplo, Tomás de Aquino lo da en la Suma Teológica diciendo como no puede crear algo que en sí no existe. Es como algo contradictorio, es como pedirle a Dios que cree un círculo cuadrado, ¿no? Y es como, es que por propia definición eso, al ser contradictorio, no tiene existencia. Es como pedirle a Dios que cree un glaga, glaga, loop, loop. No, no es algo en sí, no existe, es como, no tiene ser. Por lo tanto es absurdo. O sea, en resumen es como modificar un poco el, no sé si modificar, pero aclarar un poco que es como Dios no puede hacer todo, sino todo lo lógicamente posible, ¿no? Sí. Me parece una buena respuesta, ojo. Ya pasando al otro, a la segunda parte. ¿Por qué te consideras deísta cristiana? O sea, ¿en qué sentido te consideras deísta cristiana? Obviamente, como ya lo dijiste, no crees en un cristianismo ni fundamental, ni siquiera compartes gran parte de las creencias, pero ¿por qué te haces llamar deísta cristiano? Describe más o menos tu postura y de qué se trata más o menos, ya sabiendo que eres deísta, pero además cristiano en cierta forma. Bueno, hay un video que está en mi canal que se llama Cristiano Deísta, donde explico esta misma respuesta, que el video que hice con Dana, creo que fue el primer video que hicimos. Y tiene que ver con que, número uno, por tradición cultural, soy cristiano. Incluso yo te digo, podría ser ateo, agnóstico, deísta, lo que sea, pero por el hecho de haber nacido en Latinoamérica y en Chile, tenemos tradición cultural cristiana. O sea, consideramos la fecha por un calendario cristiano. Nuestro año es por el nacimiento, tiene como punto de partida el nacimiento de Cristo. Nuestros patrones culturales y morales son netamente cristianos. Es decir, nosotros, la mayoría de las cosas que creemos que son malas y son buenas son por nuestra herencia cultural cristiana, que viene con un paquete moral. O sea, allá que uno pueda restarse o sumarse a algunas cosas, pero no sé, yo por lo menos me leí de niño la Biblia y recuerdo Salmos y Proverbios como muy buenos libros, que de hecho eran mis libros favoritos de infancia. O sea, bueno, no de infancia, tenía 18 ya. Bueno, empecé a los 16, pero de niñez podría ser, o de adolescencia mejor dicho. Eh, Así que mi yo de 16 que empezó a leerse la Biblia y terminó a los 18, era alguien que gustaba de leer Salmos y Proverbios precisamente por el aporte moral que tenían esos libros. Considero que esa moral sigue influyendo en mi yo actual, pese a que yo ya no sea cristiano ortodoxo, por decirlo así. Y creo que las enseñanzas de Cristo siguen teniendo un gran valor, que siguen pesando en mi forma de entender al mundo. Entonces, por toda esa impregnancia cultural que sigue marcando mi forma de ser, puedo decir que el apellido deísta me queda flojo. No me termina de digamos, de etiquetar por completo. Así que por eso le agrego el apellido cristiano. Y la segunda razón es que no soy 100% deísta, porque como dije delante, yo no creo en la visión del Dios ausente, que es la que plantea el deísmo, sino la visión del Dios presente. Eso. Entiendo. Eh,
ya entrando un poco más como a esto, por curiosidad, ¿crees que Jesús es un personaje importante en el sentido, no como lo plantean los cristianos, obviamente, como un mesías o no? Me refiero como, ¿tú crees que tiene relevancia moral no solo en cuanto a influencia, sino que de verdad su mensaje es importante? O, mira, ya sé que no crees en la moralidad objetiva, pero que es un gran aporte a la sociedad actual y que fue como muy revolucionario para su época, ¿o no? Definitivamente sí. O sea, sí. No tengo mayor argumento. Sí. La- Sí, ya. Mira, ahora ya entrando un poco a esto de, ¿tú crees que, ya lo planteaste de hecho, pero el dios deísta, o bueno, más bien tu ateísmo hacia el dios cristiano, digamos, es Mm. totalmente como, es probabilístico en el sentido de que es improbable que el dios que estoy planteando sea el dios cristiano, o es imposible, así como que es lógicamente y deductivamente imposible, o sea, no podría ser en ningún modo? Eh, yo creo que no podría ser en ningún modo, porque número uno es demasiado humano, tiene defectos demasiado grotescos para que se le llame perfecto. O sea, en la misma Biblia dice que Dios es celoso, dice que es vengativo, dice yo me regocijaré en la venganza es mía. De hecho, si colocan la palabra venganza y Biblia al lado, le van a salir todos los versículos donde la Biblia ocupa la palabra venganza, y se van a dar cuenta que la mayoría están siendo referenciadas por Dios de como Él aplicando la venganza hacia sus enemigos. Mientras que Jesús decía, amad a vuestros enemigos, ¿ya? Eh, por ende, no me parece el Dios judío cristiano una contradicción en sí mismo, un oxímoron. Y por ende no podría existir, de la misma forma que una pelota cuadrada no podría existir, así de sencillo. Eh, y eso. Oh, ya, ahí funado por los ateos y por los cristianos, sin miedo a la funa. No, a ver, está bien. A ver, el punto igual, ¿cuál es el mejor argumento cristiano que has visto? Supongo que conoces varios, ¿no? Por ejemplo, tú viste el debate entre Craig y Hitchens, ¿no? Como este, Sí, donde justamente ya. sí, sí, ¿Qué sí, te sí, parece sí. como el argumento que planteó de la resurrección? Así, ¿te parece convincente o por lo menos racional, o es como muy sobrebuscado así? Mira, ese debate yo lo vi cuando tenía como 21, ahora tengo 36. Entonces entenderás que mi memoria no está tan fresca Sí, para claro, no te recordar preocupes. cada Eh, argumento del debate. pero si quieres yo te lo presento un poco, o sea, son como varios hechos, son como, te lo presento así rápido, ojo, y a mí actualmente este argumento no me convence, a pesar de que soy cristiano tengo otros argumentos que me convencen más. Que es ¿Ya? como el argumento llamado minimal facts, ¿no? Como que toma los hechos que supuestamente, bueno, es verdad que de hecho son aceptados por la academia del Nuevo como de que estudia los estudios neotestamentarios, en resumen. Que son tres hechos, que son como que la tumba, que Jesús murió, que la tumba está vacía, y que no es que resucitó, sino que algunos y varios habían dicho que lo habían puesto después de la muerte, ¿no? Y bueno, voy a presentar como muy rápido todo, pero en resumen como que hay algunas actitudes de los apóstoles que son muy extrañas y también como de los primeros cristianos, ¿no? Por ejemplo, el testimonio de las mujeres, si hubiera sido una invención lo de la resurrección, no hubiera sido como una buena invención porque en esa época los judíos no tomaban mucha como importancia el testimonio de una mujer y lo tomaban incluso como muy sin valor, de hecho, no tenía valor. De hecho, Flavio Josefo, me acuerdo, en sus antigüedades, creo que en las anales, perdón, no, anales era de Tácito, en sus antigüedades judías, dice como que no tiene valor porque son como muy emocionales, digamos, en resumen. Entonces, si hubiera sido una invención lo de las mujeres y de la tumba vacía, no hubieran creado o no hubieran puesto a las mujeres como testimonio, ¿no? Lo otro, como que el apóstol Pablo, que literalmente era como alguien que perseguía a los cristianos, se convirtió tan repentinamente y en especial en un contexto judío donde igual no tenía nada que ganar, ¿no? O sea, murió de hecho
por creer en Cristo y no tenía nada que ganar, y nadie muere por algo que cree que es falso. De hecho, también los apóstoles murieron, la mayoría, más que creo que Juan no, pero los demás murieron decapitados y todo. Y de hecho, nadie muere por algo que no está convencido. Tuvieron que ver algo demasiado como... Sí, demasiado como específico para haber muerto por algo que de hecho ellos como que creían, ¿no? O sea, como que lo creían fervientemente hasta el punto de dar su vida. Y lo otro, que las apariciones se explican mejor y de manera más simple con la resurrección, o que, bueno, hayan visto de alguna forma a Jesús, porque no solo lo vieron, no sé, 10 personas, sino 500, por ejemplo. Creo que la Biblia lo nombra, ojo. Y literalmente es muy extraño que varias personas tengan como una alucinación donde 500 personas vean como algo. De hecho, en ningún manual de psiquiatría o de psicología se haya visto algo así. Entonces, se podría decir que robaron el cuerpo, pero es que realmente no tiene sentido porque los judíos habían admitido que realmente estaba vacía la tumba. Podría decir de que Jesús escapó, pero es que los torturadores, digamos, no se dice así, pero los romanos tenían unas técnicas increíbles como para matar a Jesús así. ya, Y ok, mira, sí, ese es el punto, en resumen. voy a decir cuáles son mis dos puntos de discrepancia con Jesús. Ya, ya, ya. Ya mira, pasa que yo como te digo, abracé mi tradición judío-cristiana, lo sigo haciendo hasta cierta parte, hasta el día de hoy, pero eso me retrotrae a mi yo de 2013, 2014, pasó el tiempo, Dana me recomienda un libro de León Tolstoy que se llamaba Mi Fe, entonces me leo ese libro. Y en ese tiempo ese libro se convierte en mi libro favorito. Yo amé ese libro, donde habla Tolstoy del desarrollo del Sermón del Monte, ¿ya? Que después lo va a tomar Gandhi para su revolución no violenta. Yo dije, oh, este es el mejor libro del mundo, bla, bla, bla. Ya. Después fui a Buenos Aires, conocí a Dana, nos juntamos esa primera vez allá, y empecé a recorrer librerías por Buenos Aires, ya que allá están mucho más baratos los libros, por el tema de que allá no tienen IVA, como en Chile, y tampoco varían los precios según tienda a tienda. Hay una ley, o había una ley, no sé si mi ley la habrá derogado, donde los libros tienen que valer, o tenían que valer lo mismo en todos los lugares, donde sea que tú lo compres. Aquí en Chile tú puedes comprar el mismo libro en dos tiendas distintas y puede cambiar el precio un 500%, ¿ya? Entonces es mucha la diferencia. me traje como 9 libros de allá, y dentro de esos libros que me traje había un libro de un sociólogo que se llama Irving Horowitz. Irving Horowitz, en su texto El crimen de la guerra, creo que se llama el libro, sí, El crimen de la guerra, hay un capítulo que se llama Tolstoy y Gandhi, el sueño pacifista, que de alguna forma comienza a criticar lo que de hecho Tolstoy critica en el primer capítulo de El reino de Dios está en vosotros, donde él hace una crítica a todos los movimientos pacifistas, de cómo han sido subyugados por la violencia y han sido eliminados de todas aquellas sociedades que quisieron erradicar de raíz la violencia. Dígase, actualmente podríamos considerar a los Amish, sociedades completamente apartadas del resto, que todavía practiquen eso. Y tiene que ver con que estas sociedades que se autoproclaman no violentas tienden a ser aplastadas por otras que sí lo son. Así que no es tan buena idea plantearse como no violento, o ofrecer siempre la otra mejilla, que es básicamente el mensaje de Cristo, y que Tolstoy hace tanto recalque en El reino de Dios está en vosotros. Me encuentro este capítulo y veo que las autocríticas que Tolstoy se hizo desde un inicio tenían más peso que el argumento final de Tolstoy, que finalmente es como, sí, todo esto es muy difícil, pero se puede. Y finalmente Horowitz es como, todo esto es muy difícil, pero finalmente va a morir. Entonces,
digamos que le da mayor peso a las autocríticas que se hizo Tolstoy al inicio de su propio texto. Y de ahí por adelante digo, bueno, si esto está inspirado en Jesús, y Jesús básicamente es el que está diciendo, ofrece la otra mejilla. Ahora, claro, algunos teístas me pueden decir, no, es que eso se aplica a ciertos criterios y de cierta forma, y lo que Jesús quería decir, ya, ok, perfecto. Luego viajamos un poco al presente más cercano. El año pasado yo estaba haciendo clases en la región de Atacama y había un colega que era profesor de la Universidad de Chile. Yo me titulé en la Universidad de la Frontera, que era ex sede de la Universidad de Chile, entonces sí, siempre he tenido como un cierto respeto intelectual por los profesores de la Universidad de Chile, porque mal que mal es la mejor universidad de nuestro país, junto con la Universidad Católica. Digamos que los que son de derecha y Mateo se van para la Cato, para la Pontificia Universidad Católica, y los que son zurdos, pero capos, se van para la U de Chile. Y los que no son capos se van para todas las otras demás. En mi caso, yo, si hubiera podido, me hubiera ido a muerte la risa de estudiar a Santiago, a la Universidad de Chile, pero no podía porque no tenía los recursos para irme a vivir allá. Así que estudié en la mejor universidad que había en Temuco, que sigue siendo la Universidad de la Frontera. Y este profesor de la Universidad de Chile, que me encuentro en el norte, me dice, hay un libro mucho mejor que la Biblia. Y yo dije, ya. Y me dice, se llama El Gita, y es un texto hindú. Y me dice, no, el Gita está escrito como para nobles, no es un libro escrito como para campesinos, como lo es la Biblia. Y yo quedé como, ya. Yo, claro, reconozco que hay contradicciones y problemas en la Biblia, pero sigo encontrando que es un libro muy valioso. Y entonces que alguien me diga, oye, este libro vale callampa y este otro es mucho mejor, es como, ya, me pasa lo mismo cuando leí El Anticristo y Nietzsche habla sobre, creo que es el Código de Manú, que dice que es mucho mejor que la Biblia. Y yo digo, ya, ok, me cae como las weas Nietzsche, pero ya, hay un cierto respeto intelectual, así que vamos a ver qué dice el Código de Manú. Lo mismo me pasó con este caso con el Gita, pero el Gita resulta que era más corto. Entonces el mes pasado, y ahí ya vamos al presente muy, muy presente, el mes pasado me leí el Gita para ver qué tal era este texto. Y si bien por ahí el 2013-2014 con Danan criticamos mucho un falso documental llamado Seyges, que es como argumentos sobre por qué el dios judeo cristiano es una copia de muchos otros dioses, que en realidad ese falso documental miente descaradamente en muchas cosas, pero ahí se mencionaba la similitud entre Krishna y Jesús. Y nosotros cegados con que el documental ya había mentido en varias cosas, entonces tratamos de seguir aportillándolo, tanto en videos como en publicaciones, tanto Dan y yo. Ahora que leí el Gita, sí puedo reconocer algunas similitudes. Por ejemplo, Krishna dice, yo soy el inicio y el fin, el alfa y el omega. Dice, yo soy el camino. O sea, ocupa muchas frases que ocupó Jesús a lo largo del libro, lo que te hace pensar, oye, está ocupando las mismas palabras que Jesús, y esto se escribió 150 años antes del nacimiento de Cristo. O sea, hay dos opciones acá. Opción 1, Jesús leyó el Gita, y de hecho es el mismo Gita el que dice que hay que quemar al enemigo, que nos parecía tan radical cuando le dice Jesús, y de hecho lo es, pero lo dijo Krishna 150 años antes de Jesús. Entonces deja, repito, dos opciones. Una, Jesús leyó el Gita y luego sacó cosas de ahí y las dijo, lo cual no me sonaría muy al Dios reencarnado, suponiendo que Dios por sí mismo tiene todo el conocimiento y por ende no tendría por qué citar a otros autores, y sobre todo que de hecho Jesús no lo citó. Jesús nunca dijo Krishna dijo esto, no, y tampoco habría tenido sentido si lo hubiera hecho, porque Krishna cree en la reencarnación, Jesús plantea el juicio después de la muerte. Entonces no es la misma religión, no es el mismo Dios. Brahma no es Yahvé, son dioses distintos.
con características distintas. Para empezar, Brahma no es un dios celoso ni vengativo, pero tiene otros problemas. O sea, tampoco es un dios perfecto, es un dios bastante imperfecto también, pero me hace replicar la idea de que Jesús está equivocado, porque o copió a Krishna y no lo citó, o estaban inspirados por el mismo Dios, lo cual tampoco tendría sentido, porque repito que Krishna, digamos que es el hijo de Brahma, y es una religión que postula la reencarnación, mientras que el judeocristianismo plantea el juicio después de la muerte, y cuestión que no tendría sentido si hubiera reencarnación, porque tú en una vida pudiste haber sido buena, bueno, en otra malo, en otra bueno, en otra malo, y así. Entonces, ¿cómo podría juzgarse a alguien que fue en vidas buenas y en otras malos? Y ahí entraría a juzgar tal vez un poco Nietzsche de nuevo con su genealogía de la moral, donde finalmente planteamos que no hay una moral y que realmente son constructos de nuestras circunstancias y nuestro contexto. Y ahí entraría tal vez Diego Rosarín diciéndonos por qué crees lo que crees, y yo podría responder a ello: somos o creemos en lo que creemos por herencia cultural, herencia genética y decisiones propias que tienen que ver con nuestra ética, que es distinta de nuestra moral. La moral son las normas sociales que no están escritas en ninguna parte, pero que forman parte de nuestro quehacer. Y la ética, el ethos, que es el carácter, tiene que ver con nuestras normas autoimpuestas de lo que nosotros consideramos que es correcto. Por lo mismo, yo podría considerarme que soy una persona poco moral, porque no creo mucho en la mayoría de las convenciones sociales de lo que es bueno y malo. Ya, por ejemplo, yo no consumo marihuana, creo que he fumado como 2 veces en mi vida. Y sin embargo me parece malo que esté penalizado, que atosiga las cárceles con gente que trafica una cuestión que no hace mayor daño a la sociedad. Diferente, claro, no sé, pues la cocaína o el crocodilo, cuánta basura más que hay por ahí. Pero considero que la marihuana debería estar legalizada. Considero que esa ley es injusta. Y esa ley de alguna forma me hace inmoral. Que yo estoy en contra de esta norma social que hay de que la marihuana es mala. Eso. Entiendo. ¿Qué iba a decir? Como que estaba pensando como... ya me acordé ya. Interesante, o sea... Pero siento que igual pasa eso harto con varias cosas, como en cuanto al cristianismo, ya poniéndome de nuevo como abogado del diablo. Yo siento que igual como que varias cosas que dijo Jesús se pueden encontrar en otros profetas o filósofos también. Eso tampoco creo que significa que sea falso. Yo siento que son ideas más como expandidas más que todo. Por ejemplo, muchas cosas que están en Aristóteles, si uno se lee la Ética Nicómaco, o incluso la regla de oro, aunque son extraños, también como que se encuentran en otros filósofos, en especial filósofos, no necesariamente profetas de mucho antes, ¿no? En Platón también se encuentra varias cosas que están en el cristianismo, o bueno, en Cristo también, varias enseñanzas. Entonces no siento que necesariamente sí deba ser porque él se leyó esto, y además de que, bueno, igual concepción mía de un cristianismo un poco más, no sé si liberal, pero más especial, digamos. Yo siento que Dios se va como revelando a la gente como según el contexto. Por ejemplo, si a Moisés, y esto es evidente, y para mí innegable que alguien te diga, no, en el Antiguo Testamento no dice que la Tierra es plana. Efectivamente hay muchas cosas que indican que la cosmología judía que se usa en el Antiguo Testamento sí ella afirma que la Tierra es plana. Pero si lo hubiera, para mí, la impresión, si lo hubiera dicho a Moisés así, oye, ¿sabes que la Tierra no es plana? O sea, Moisés, es que de hecho, hay un versículo bíblico del Antiguo Testamento donde habla sobre la redondez de la Tierra. De hecho, puedes googlearlo, redondez de la Tierra. Sí, es en Job, pero es que justamente en Job, primero, no es algo nada novedoso, porque Aristóteles ya planteaba eso hace mucho. Y también no solo que es novedoso, sino que hay muchos más como, a ver, dice, círculo.
no dice esferas, ¿se entiende? Y es como muy rebuscado Ya. buscar como esto, ¿se entiende? Como siento que es rebuscado. El punto es que yo siento que si le hubiera dicho, por ejemplo, al escritor de Job, así del libro de Job, o a Moisés, que la tierra no es plana, Moisés hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto no le está diciendo Dios porque para mí es evidente que la tierra es plana, entonces no lo voy a escribir. Entonces siento que Dios como se va revelando progresivamente según el tiempo, ¿no? Porque no sé si a nosotros resulta que, no sé, ¿qué cosa? Descubrimos que en Saturno hay vida, no sé. No nos Mira, podría... ¿Sí? es eso o la gente que construye la religión de alguna forma va acoplando a Dios a las nuevas generaciones y a los nuevos descubrimientos. Por ejemplo, antes pasaba que los creyentes cristianos principalmente creían que los dinosaurios no existían porque en la Biblia en ninguna parte se hablaba de dinosaurios. Entonces planteaban que los huesos de dinosaurio estaban dejados en el desierto por el diablo para confundir a la gente. Y esa era la postura de muchos creyentes hace, ¿qué? 50, 80 años atrás. Y tiene que ver con que todavía no habían hecho la adecuación de Dios a los nuevos descubrimientos. Y esas adecuaciones se van haciendo y estos dioses se van transformando. Yo sí creo que el Dios judeo-cristiano es muy distinto en el Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento. Y eso tiene que ver con una adecuación cultural por el paso del tiempo. Y tiene que ver precisamente con que estos dioses no existen, sino que sencillamente es un invento que se va amoldando a las nuevas épocas. Pero yo creo que no podría decir como de esta que Dios no tiene cambios, porque nosotros no planteamos, como dice la Biblia, de que Dios no cambia, que dice que es permanente en el tiempo y que no tiene ápice de cambio, porque es perfecto y lo perfecto no deja de ser perfecto con el tiempo, sino que se mantiene. Entonces yo puedo decir, el Dios judío cristiano no es real porque tiene muchos cambios en el tiempo. Y estos cambios en el tiempo tienen que ver con las adecuaciones que se le van haciendo, precisamente porque los que escribieron antes la regaron. Pasa mucho esto en cómics, que por ejemplo un escritor de cómics agarra un personaje y le da ciertas capacidades y características y se va tan embolada que después cuando tiene que escribir lo otro, dice, chuta, aquí este bueno es tan fuerte que estornuda y hace pedazo una galaxia, entonces con esos poderes yo no puedo trabajar con él porque hay muy pocos villanos que puedan hacerle peso, entonces tengo que nerfearlo. Y así vamos adecuando de nuevo al personaje a la realidad. Si algo tiene que ser adecuado a la realidad, es que ese algo tal vez no era como lo plantearon en el inicio, ni como lo plantean después, ni como lo plantean nunca, porque en realidad fue un objeto mutable. Por ejemplo, nadie va a poder después decir, no, es que Gerardo tenía 4 brazos y 5 colas y 3 ojos. Y después no, le saco una cola, le agrego un ojo, porque los tiempos van cambiando y es como no. O sea, se necesita irle haciendo cambios a tu versión de la historia, es que tu historia nunca fue firme. Igual interesante y supongo que como profesor de historia debes saber harto de esto, así que no te puedo cuestionar, pero por lo que entiendo, hay cosas como, igual en los evangelios, por ejemplo, se plantea que hay contradicciones, pero por lo que entiendo, en juicios, por ejemplo, es normal que incluso algunos como testimonios varíen y se contradigan entre sí, por lo menos en puntos no centrales. Y de hecho, incluso cuando... Ese argumento es de Santi, de hecho. Santi el que trajo colación o popularizó ese tema de que Santiago, el argentino. Sí, Santiago Alarcón. Sí. Estaba pensando en Santiago Armencilla, el sí, politólogo. Sí, politólogo. Politólogo, sí, es muy bacán, Santiago Armencilla, es muy pasado. Sí, no, pero con Santi hemos debatido y todo, y a mí no me hace problema que algunos aspectos menores se vayan
no coincidan entre la versión de un apóstol y otro. Eso para mí no es el tema. Para mí son los temas mayores, donde, como te digo, para mí el principal tema es que Dios diga no matarás. Es que Dios diga no matarás, pero mata a un montón de gente en el Antiguo Testamento. O sea, Moisés no bajó una sola vez con las tablas, con los mandamientos, porque la primera vez que bajó, las tablas se rompieron en el piso, se abrió el piso y el suelo se tragó un montón de gente, que dice que la grieta llegó hasta el Seol, y creo que la definición era una tumba, no es como el Averno, pero que básicamente es como que Dios mató un montón de gente ahí, a toda la que mató en Sodoma, y a la que mató en Gomorra, y a esto y a otros. Entonces, los cananeos. Sí. Claro, entonces no me parece coherente. Puedo decir también, no me parece justo, sí, eso también, pero además no me parece coherente. Entonces yo no creo en el Dios judío y cristiano, no porque no sea justo, ¿ya? Porque podría decir, bueno, pero es Dios, ya. Pero resulta que no creo en él porque es incoherente. Y ahí donde digo, si es incoherente, entonces muy probablemente no existe, porque no me hace coherencia. Y paralelo a eso, igual también no creo, porque igual efectivamente me parece injusto. Pero mi primera mella siendo algo fue que me parecía incoherente. Entiendo. De hecho, hay una polémica en habla inglesa en esto de la apologética, que Craig, de hecho, supongo que sabes que es cristiano, Craig literalmente le estaban preguntando esto de los cananeos, ¿no? Igual la respuesta, y por eso yo no considero a Craig no lo considero un mal apologista, o sea, o un mal filósofo, buen filósofo, pero dio una respuesta que fue muy polémica, que dijo, es que si Dios manda a hacer algo, no está mal. Y literalmente dijo que tampoco había problema porque todos esos niños que mandó a asesinar Dios están en el cielo, ¿no? Y es como... Sí, okay, mira, es que eso pasa mucho con las religiones, que tú sacas a Dios del pedestal de los acusados, porque lo que hace Dios está más allá del bien y del mal, a lo Nietzsche. Entonces, como está más allá del bien y el mal, lo que hace Dios no es bueno ni es malo, porque no es juzgable. No es juzgable, porque lo que Él hace es con un propósito superior que nosotros no somos capaces de ver. Entonces, como somos criaturitas inocentes que no somos capaces de ver, y criaturitas torpes y tontas que no somos capaces de ver los planes de Dios, entonces tenemos que sencillamente dejar que las cosas pasen. Y eventualmente cuando nosotros nos muramos y vayamos al cielo, entonces Dios nos va a revelar todas las cosas que en esta vida no nos reveló. Cuestión que a mí me suena un kilo de basura encima de la mesa. O sea, si no lo entiendo en esta vida, no me interesa entenderlo en la otra ni en ninguna. Y no porque mi capacidad sea tan alumbrada que voy a poder entenderlo todo en esta, no. Sencillamente trata de ser coherente y ser fiel a mí mismo. Es decir, yo no voy a hacer cosas que mi ética me dice que están malas. Por ende, no, pero entiendo que alguien como cristiano tenga que de alguna forma tratar de darle respuesta a esto. Y muchas veces cuando las respuestas salen de la improvisación, porque realmente no sabes qué responder a ese tipo de crítica, salgan respuestas tal como la tuja, como en este caso dio William Lane Craig, que en este caso me parece pésima, pero yo sigo respetando a William Lane Craig. Sigo encontrando también que es un muy buen filósofo y un excelente apologista, probablemente el mejor que yo haya visto. Y eso, no sé si vamos ya cerrando, porque acabamos de cumplir una hora de este sí, ya cerrando un poco, y la última pregunta, sí, pero a ver, ¿cuál consideras que es el mejor, bueno, ya lo dijiste, pero el mejor cristiano de todos los tiempos, así, en cuanto a inteligencia, así como que ha defendido mejor como el cristianismo, y no solo el teísmo, sino el cristianismo en general? ¿Cuál consideras que es un filósofo de respeto? No actualmente, sino de la historia en general, así como, oye, leí a este filósofo cristiano y siento que es el mejor, así como, por lo menos me parece racional, ¿no? Para mí, el mejor, por su capacidad de entender y no odiar, tratar de ser empático aún con el criminal, sin mancharse la mano obviamente, es Martin Luther King.
Creo que Luther King representó la oposición al pensamiento de Malcolm X, que finalmente Malcolm X terminó yéndose por la derivada de Luther King, donde ante un racismo que los golpeaba, que los mataba, que los perseguía, Malcolm X decía, bueno, hay que hacerle frente, hay que armarnos, hay que salir a las calles, hay que defendernos. Luther King no solamente eliminó toda la violencia que pudo haber habido en su discurso con plena justificación, porque lo que estaban pasando ellos no era justificable. Eliminó la violencia y vio la posibilidad de negros y blancos conviviendo de forma pacífica. Malcolm X no creía en eso, y no creyó en eso hasta que salió de Estados Unidos, viajó por otros países y entonces vio que era posible, y entonces comenzó a creer en el sueño de Martin Luther King, sueño que afortunadamente vemos hoy en día una realidad. Si bien hay algunas excepciones en algunos estados de Estados Unidos donde todavía siguen siendo muy racistas, pero en general podemos decir que fue un visionario que pudo defender este pacifismo cristiano, y que llegó hasta la muerte defendiendo esa postura. Así que mis mayores respetos son para Martin Luther King. Perdón, se me cerró el micrófono, así como dije, ya, épico. Bueno, ya cerrando esto, fue una conversación bastante amena, tranquila, piola, además de que tocamos varios temas, así que fue épico, me encantó. Más o menos para que te sigan así, ya sé que estás inactivo en la mayoría de redes sociales, pero en las redes sociales para que vean tu contenido, si a alguien le da curiosidad, así, ¿cuáles serían para que te vayan a seguir? Bueno, lo primero yo diría, vayan a seguir a Dani, que es Teísta Este La Razón, que me parece que está sacando la cara, pero pese a lo joven que es, me sorprende lo mucho que sabe y lo mucho que ha estudiado, así que mis aplausos para él. Mis respetos para él también. Y respecto a mi persona, mi canal sigue siendo Lord Gerard en YouTube. Pretendo volver el próximo año, aunque eso no le he informado en ninguna parte pública, así que este sería como el primer aviso. De volver, estaría volviendo el 31 de marzo, para ser específico, que es el día en que cumplo 3 años desde que me retiré, porque como dijo Jesús, al tercer día resucitaré. Bueno, no lo dijo así exactamente, pero en fin. Y nada, pues en Instagram subo en mi historia, bueno, cosas personales, porque es mi Instagram personal, que es _Lord Gerard_, pero también subo resúmenes de libros que voy leyendo con comentarios críticos y todo, así que si les interesa hablar o leer sobre resúmenes, subo mis resúmenes. Si quieren hablar, me mandan un DM. Libros de política, filosofía sobre todo, psicología, sociología, antropología. Ahí está en Instagram mis comentarios y resúmenes de libritos. Y eso, Dani, gracias por la invitación. De nada, fue un gustazo, me encantó y muchas gracias también por recomendar mi canal y por esas palabras. Te considero también que eres un capo y la verdad te admiro mucho, así que muchas gracias, capo, y bueno, eso, hasta todos, nos vemos de nuevo en otra entrevista o bueno, en otro video de teísmo metafísico. Chau. Bye.